solo claman, por favor. Somos una radio que nace de la comunidad, al servicio de todas las comunidades eclesiales que tienen como propósito la evangelización cristiana, la cultura del encuentro y la comunión. Estamos presentes a nivel local, regional, nacional e internacional y contamos con enlaces de radios en Latinoamérica y el Caribe. También emisoras culturales y Radio Vaticano. Somos un equipo formado por profesionales y amateurs de la comunicación, pero todos con la firme convicción que hemos de trabajar decididamente por los derechos fundamentales, así como por la democratización de los medios conforme a la cultura de la legalidad y el derecho. Radio Crisol de la Alegría nace en Monterrey, Nuevo León, México, para llegar a todo el mundo a través de las redes.
Nuestra infraestructura sigue creciendo a gran velocidad en todo el país. Estamos desarrollando la comunicación de vanguardia. Nuestra producción es la gente y para la gente. Y nuestros audios y podcasts son compartidos de manera permanente por inbox a nivel internacional. Escúchanos en www.radiocrisoldelalegría.com y descarga nuestra app. Radio Crisol de la Alegría. Te esperamos. Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes, amigos de Radio Crisol de la Alegría. Estamos aquí, como siempre, llenas de entusiasmo y de alegría, compartiendo esta nueva oportunidad que el buen Dios nos da de tener un nuevo encuentro, de disponernos a escuchar la palabra del Señor y a estrechar ese lazo fraterno que nos debe de unir siempre. Desde la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, estamos aquí con gran alegría en su programa Es Eterna Su Misericordia. Hoy, lunes 27 de noviembre del 2017. Y bueno, yo quería, antes de seguir dando la bienvenida, no puedo dejar de mencionar el agradecimiento siempre a nuestro gran equipo de cabina, que siempre nos arropan y hacen posible que podamos llegar ahí, a sus hogares, a donde quiera que ustedes están. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y quería mencionar, antes de presentar a mis hermanas, una frase muy linda que sin duda enmarcará el programa el día de hoy. La palabra del Señor es vida y es camino que conduce a la paz. Y con esta bienvenida quiero presentar aquí a mis otras hermanitas que también salen al rescate en cualquier momento y que están aquí con el mismo gozo y una alegría
enviándoles un abrazo a donde quiera que ustedes están. Aquí tenemos... Bueno, aquí estoy con ustedes. Muy buenas tardes, Silvia Torres para servirles y estamos en la misma vereda, en el mismo camino, en la palabra del Señor. Gracias, Vanje. Muy bien. Buenas tardes a todos, Elsa Valtier. Nos da mucho gusto de estar acompañándolos a todos ustedes. Gracias. Buenas tardes, Olga Treviño. Y Olguita, que siempre nos enseña muchísimo con sus cantos, porque nos hace en esos cantos unas oraciones bellísimas que acarician el corazón. Pues bueno, aquí estamos en este nuevo encuentro. Gracias por estar ahí, por abrirnos las puertas de su corazón. Y queremos darles desde el inicio el teléfono de aquí para que por favor nos hagan sentir que están con nosotros. 1766-5597. Sus comentarios, sus likes para compartir este programa. Pues bueno, después de habernos presentado, queremos hacer mención de que ayer, bueno, me comentaba ahorita una de mis hermanas, ¿verdad? Ayer se cerró, sí, el año jubilar de la Virgen de Fátima, sí, donde nuestra Santísima Madre sigue siendo esa peregrina que nos dice, vengan detrás de mí. Ella nos ha enseñado a orar, nos ha enseñado a confiar en su Hijo. Y aquí seguimos nosotros también, desde aquí, invocando a nuestra Santísima Madre. Ayer tuvimos domingo. ¿Qué solemnidad tuvimos ayer? ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Sí, ¿Saben ¡Viva una Cristo cosa? Rey! Ayer me emocionó mucho porque desde la mañana temprano empezó ese ambiente festivo de esta festividad que es muy mexicana, muy arraigada en nuestro corazón. Entonces, por eso es el entusiasmo de ¡Viva Cristo Rey! Empezamos así a mandarnos mensajes, pero lo importante es centrarnos en la festividad religiosa. Es una festividad que cierra el ciclo, ¿verdad? Que cierra el ciclo. Pero fíjate que ahorita que decías ¡Viva Cristo Rey!, pues mi hermanita me ganó porque el arzobispo en su mensaje dominical también nos decía que nos quería invitar a todos a unirnos en una sola voz y hacer ese grito de fe. ¡Viva Cristo Rey! Entonces, pues bueno, yo creo que es muy hermoso y siempre nos invita, como dice Silvia, a reflexionar, porque con la fiesta de Cristo Rey, con esta solemnidad, terminan este ciclo litúrgico. Pero antes, porque le vamos a preguntar al Padre algunas cosas en torno a eso. Sí, más le vale que llegue, porque Más tenemos vale que varias llegue. preguntas. Ahorita debe de estar con nosotros. Yo quisiera compartirles. El Señor establece como criterio decisivo para el juicio final de la práctica las obras de misericordia. Y eso lo escuchamos ayer en las lecturas del domingo como ese examen final. No importa si es mucho lo que podamos hacer o es poco. Si a veces fallamos, no importa. Lo importante verdaderamente es hacerlas, llevarlas a cabo. Entramos a la fiesta porque al servir a los pobres estamos sirviendo a Cristo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tomar conciencia. Es a Cristo a quien servimos. El Señor se identifica con los más necesitados. Los pobres son sacramento de Dios. Hay una unidad inseparable. Servir a los pobres es servir a Dios. Hay que abrir, pues, los ojos de la fe para descubrirlo en los necesitados, en los últimos. Y es una de las lecciones que nos deja este último domingo del año litúrgico. ¿Sí? El Papa, de hecho, hizo en días pasados un llamado a la jornada de los pobres y también nos quiere dejar un mensaje. Y había por ahí unas frases, no sé si tú la traes, Silvia, alguna frase linda que viene por ahí en ese escrito. Y sí, aquí tenemos algo bastante de eso. Lo único que quiero puntualizar es esta festividad. Es muy mexicana porque tenemos antecedentes
de que aquí en México ya se celebraba festividad de Cristo Rey, solo que al finalizar el año santo 1925 es cuando ya se formaliza y la proclama el Papa Pío XI. Entonces ya la proclama como una festividad a nivel mundial. En el año 1925. En el año 1925. Pero también hay un comentario muy interesante, o sea, esa es el origen ya, pero nos remontamos a aquel momento en cuando Pilato le pregunta al mismo Cristo si en verdad eres rey, y la respuesta de Jesús está sellando esa festividad. Tú lo has dicho, soy rey. Soy rey. Entonces, me pongo chinita también. mis amores, es que ahí desde entonces Cristo está manifestando esa proclamación de rey. Pero fíjense lo maravilloso de esto, que es un rey que no nace en un palacio, nace en un portal, que no nace ni siquiera en una cuna, nace en un pesebre, que su corona es de espinas. Entonces hay todos esos antecedentes para decirnos, es un rey, pero ese rey lo tenemos que ver. Aquí entra lo que decías tú, Ángel, en las obras de misericordia, en el necesitado, en el que está en la cárcel, en el enfermo. Ahí es donde se manifiesta. Además, nos da ese regalo de también ser parte de ese reino. Sí, Porque claro. también al bautizarnos recibimos esos títulos: sacerdote, profeta y rey. Entonces, pues qué bendición tenemos, ¿verdad? Los que seguimos a Cristo. Entonces, aquí está, lo que pide Jesús es lo que hacen generalmente los padres de familia. Tratan de proteger, de cuidar con mayor atención al hijo más desfavorecido, al que más lo necesita. Jesús nos pide llevar esa actitud a la gran familia cristiana y humana. Proteger a las personas más débiles, cualesquiera que sean las circunstancias. En este terreno hay un gran déficit, hay una gran falta de apoyo. El domingo pasado se celebró en la iglesia la Jornada de los Pobres, instituida por el Papa Francisco, lo que comentabas, Vanje. Y entonces ya quedó establecido que el último domingo del tiempo ordinario, previo a la fiesta de Cristo Rey, se celebre esa institución de ayuda al necesitado. A los necesitados. Al necesitado. Entonces, cuando el amor es rey, esa frase, Vanje, creo que la tenemos subrayada. Es un aforismo de un escritor argentino. Cuando el amor es rey, ¿qué? No necesita palacio. Yes. Cuando qué el maravilla. amor es rey, No necesita palacio. Aquí está el palacio. Esta frase Así es. sintetiza esta fiesta que acabamos de celebrar. Cuando el amor es rey, no necesita palacio. El reinado de Jesús, si nosotros lo podemos verdaderamente tratar de entender y reflexionar, nos hará entender que el palacio de Jesús fue el amor. Sus habitaciones, los corazones de las personas que lo aceptan. Voy a volver a repetir esta frase. Órale. ¿Sí? Ahí va. El palacio de Jesús fue el amor. Sus habitaciones, los corazones de las personas que lo aceptan. Esta frase nos tiene que hacer realmente reflexionar muchísimo y salir de la rutina cuando a veces sentimos que se nos empaña el diario vivir, cuando perdemos la alegría, cuando perdemos el sentido de la vida, cuando esa neblina nos detiene un poquito y hasta nos quita esa paz que tanto anhelamos. Es importante. Y hay una frase también de Santa Teresa. ¿Tú la traes? Aquí la tengo. Santa Teresa, contemplando al Señor, exhorta: parezcámonos en algo a nuestro Rey, que no tuvo casa, sino en el portal de Belén donde nació y la cruz donde murió. En la cruz donde murió. Pues nos consuela muchísimo la palabra del Señor, como decíamos en un inicio.
Nos consuela saber que el pastor que juzga al final de los tiempos es el mismo que nos dijo ayer y nos seguirá diciendo: buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Dejémonos encontrar por el pastor para que podamos encontrar a los necesitados y reconocerle como Rey en la cruz. Y bueno, yo con este comentario que hicimos ahorita Silvia y yo, y acompañadas también por Elcita, queremos comentar algo de lo que fue el domingo de ayer, y con la fiesta de Cristo Rey terminan los domingos del año litúrgico. Bueno, como no ha llegado el Padre Romeo, que lo esperamos en un momentito, yo te quería preguntar a ti, en torno a este tiempo que se aproxima, ¿cómo que termina el año litúrgico? Bueno, me gusta mucho que la Iglesia nos trata de ponernos listos, vivientes, en un ciclo litúrgico que tiene sus tiempos fuertes, para llamarnos: oye, despierta, aligérate, ahorita va a entrar el tiempo de Adviento. ¿Qué es? Que tú vas a abrir tu corazón, tu casa, tu hogar, tu familia, para estar listo a recibir al Señor Jesús. Entonces, si se fijan ustedes, ahorita el ambiente propicio comercial, ese es otro boleto, pero bueno, en algo ayuda. Pero nosotros, ya nuestra iglesia al rato va a tener pues los nacimientos, va a tener los adornos clásicos. ¿Por qué? Porque empezamos este tiempo litúrgico del Adviento y es un nuevo año litúrgico. Así es. Padre Romeo, ¿dónde anda? Bueno, pero aparte después, como van a ver, va a venir tiempo después de Adviento y luego ya viene la preparación para la Cuaresma. Y entonces nos hacen un llamado, viene la Cuaresma para prepararnos a los días santos. Y luego lo que llamamos tiempo ordinario, pero no tiene nada de ordinario, sino simplemente es un nombre, pero así nos está llamando. Es toda la vida de Cristo en un ciclo litúrgico. Así es. ¿Para qué? Para que nos pongamos listos. Aligérate, ponte a leer, ponte a ver, ponte a hacer oración, reúnete. Eso me gusta. Y también te quiero hacer mención, Vanje, fíjense cómo se juntó la fiesta de Cristo Rey con el cierre que acabamos de hablar, porque hay una unidad indivisible en la fe con Cristo y la Virgen. Así es. Imposible separarlos. La que tuvo en su seno a Jesús y a Jesús. Entonces, bueno, pues aquí le dimos homenaje a esas celebraciones muy importantes. Y vamos a hacer ahorita un acto de magia para que llegue nuestro querido Padre Romeo. Que ya está por llegar. Muy bien, entonces. Bueno, pues para terminar con esto y pasar ahorita a un canto con Olguita, nos podríamos preguntar, bueno, un tiempo nuevo, un tiempo litúrgicamente hablando, un año nuevo, ¿sí? Pero ¿qué tendrá de nuevo? A lo mejor muchos nos preguntamos, ¿qué podrá tener de nuevo? Pues como decía ahorita Silvia, el buen Dios nos quiere sacar de la rutina, nos quiere hacer despertar, ¿sí? Quiere que nos dejemos guiar por la palabra de Dios, que la liturgia dominical la escuchemos y escuchemos esa palabra del Señor. Dios es eternamente nuevo y nos llama continuamente a una nueva manera de vivir. Bueno, pues vamos a pasar con esto. Nomás a mis amorcitos que nos están viendo, en los que estamos aquí, recogí una línea que es comprometedora a raíz de todo esto que estamos hablando. La fiesta de Cristo Rey, ¿dónde está Cristo? Y luego este llamado. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. ¡Órale! Muy bien. Y así pasamos, como siempre, con Olguita, esperándote, Olguita, con mucho gusto siempre. Estás escuchando
es eterna su misericordia, desde la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Por Radio Crisol de la Alegría. Continuamos. Jesús te amo, Jesús te amo. Te busco en la mañana, te alabo al mediodía, te escucho por la noche. Todo el día, Jesús te amo, Jesús te amo. Te veo en mi familia, te escucho en mis amigos, te siento en mis vecinos, te amo en cada niño, Jesús te amo, Jesús te amo. Te veo en los pobres, te escucho en mis hermanos, te siento en los enfermos, te amo en los ancianos, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Siento en mis vecinos, te amo en cada niño, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Jesús, te amamos. Gracias, Olguita, por tus cantos siempre tan hermosos. Y bueno, habiendo pasado ya con lo que vimos de la fiesta de ayer, la solemnidad de Cristo Rey, nos decía también el señor arzobispo y nos recordaba cuántos mártires, cuántos santos entregaron también su vida, a lo mejor no todos gritando viva Cristo Rey, pero sí entregando su vida por amor al Señor en un camino de fe. Y hoy vamos a ver el santoral que corresponde al día de hoy. ¿Nos quieres hacer favor, Silvia? Sí, cómo no. Les recuerdo el teléfono 17665597. Comuníquense. Y vamos a hablar de San Virgilio de Salzburgo, obispo. El santoral nos dice que es patrono de los niños y protector de los que nacen en peligro. Como esta vida se remonta, fíjense, nació en el año 700 y murió en el 789. Tenemos muy pocos datos, pero fue un personaje importante y se los vamos a pasar en un breve relato. En la región de Baviera Meridional, San Virgilio, obispo, hombre muy docto, muy estudioso, nacido en Irlanda, que con el apoyo del rey Pipino se puso al frente de la iglesia de Salzburgo, donde construyó la catedral en honor de San Ruperto y se dedicó gozoso y felizmente a propagar la fe entre los habitantes de la ciudad. Hacia el año 743 emprendió una peregrinación a Tierra Santa, pero se detuvo 2 años en Francia y no llegó más allá de Baviera.
Allí el duque Odilon de Baviera lo nombró abad de San Pedro de Salzburgo y administrador de la diócesis. El obispo del lugar, que era también irlandés, se encargaba de los ministerios propiamente episcopales, en tanto que San Virgilio se reservaba la predicación y la administración. Así lo hizo, hasta que sus colegas le obligaron a aceptar la consagración episcopal. San Virgilio reconstruyó en grande la catedral de Salzburgo. Después bautizó ahí a 2 duques eslavos de la ciudad y a petición de ellos envió allá al obispo San Modesto y a otros 4 predicadores, a los que siguieron más tarde otros misioneros. En pocas palabras, un hombre de fe que dedicó su vida a la palabra del Señor, a misionar, a catequizar. Siguió sus predicaciones en esos lugares, en Hungría, en lugares cercanos al Danubio. Poco después de regresar a su diócesis, cayó enfermo y murió apaciblemente en el Señor el 27 de noviembre del año 784, canonizado en 1233. En aquellos lugares de Irlanda y Europa Central sí es bastante conocido San Virgilio de Salzburgo, obispo. También el gobernante que salió Pipino, se le conoce en la historia universal como Pipino el Breve, ¿sí? Bueno. Bienvenido, padre. Pero de él, como... Lo estábamos esperando. De esto hablaremos después. Okay. Bueno, pues nada más queríamos hacer el comentario, aparte de este santoral que festejamos, se celebra hoy en la iglesia San Virgilio de Salzburgo. Sí, hay otra fecha que ustedes a lo mejor estarán preguntando que esperaban escuchar. ¿Cuál es? Es la de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Ajá. Porque también hoy es el día que se conmemora esa fecha, ¿no? 27. Entonces, la Virgen de la Medalla Milagrosa dice que tiene unos símbolos que aparecen en la medalla y que tienen un mensaje espiritual. Nos habla del triunfo sobre Satanás, que es el anverso de la Medalla Milagrosa, en donde aparece la Virgen sobre el mundo aplastando con los pies la cabeza de la serpiente, lo que indica que la Inmaculada tiene poder en virtud de su gracia para triunfar sobre Satanás. Evoca el Apocalipsis, las 2 estrellas sobre la cabeza de María y el color de su vestuario muestran a la mujer vestida de sol del libro del Apocalipsis. Los rayos de gracia, que significan las manos extendidas con los rayos y que son señal de la misión que tiene la Virgen María como madre y mediadora de las gracias, que derrama sobre el mundo a quienes lo pidan. El signo de la Inmaculada es la famosa inscripción, oh María, afirma la Inmaculada Concepción de la Virgen, manifestada a Santa Catalina en su aparición el 27 de noviembre de 1830, mucho antes de que se proclamara el dogma en 1854. Asimismo indica la misión de intersección de la Madre de Dios a quienes podamos recurrir con confianza. El quinto es la realeza de María. El globo que representa la tierra se encuentra bajo los pies de la Virgen porque ella es reina del cielo y de la tierra. Y el sexto es la Madre del Crucificado. Al reverso de la medalla está la M, símbolo de María y de su espiritualidad maternidad. La cruz es el misterio de la redención y la barra que la sostiene es la letra del alfabeto griego iota o I, que en monograma del nombre Jesús. Todo esto simboliza la Madre de Cristo crucificado. Y por último es que la Iglesia con los Sagrados Corazones son las 12 estrellas, son símbolo de la Iglesia que Cristo funda sobre los apóstoles, mientras que los Sagrados Corazones de Jesús y María hacen referencia a la devoción que los cristianos debemos de tener a ambos corazones. ¿Algún otro comentario, Chivis?
Creo que está completo, ¿verdad? Bueno, pues nada más vamos a cerrar para pasar nuevamente con Olguita y regresar directamente con el Padre Romeo, no sin antes decir que la medalla en sí es nada más como un metal, es nuestra fe la que hace posible que ésta sea milagrosa. Confiemos nuevamente en nuestra Santísima Madre y Olguita. Sí, la advocación, nomás Pasamos quiero contigo. añadir, Sí. pues es la Inmaculada Concepción. Así es. Esa es la parte central. El añadido de la medalla milagrosa, pues es parte de la historia de una bala en la que se interpuso la medalla y no dio en el corazón de una persona. Pero de hecho la advocación nada más es la Inmaculada Concepción y lo de la medalla milagrosa, ¿sí? Ok, es el motete más popular, pero la advocación central de la fe es la Inmaculada Concepción de María. Muy bien. Olguita, si nos haces favor. Estás escuchando Es Eterna Su Misericordia desde la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes por Radio Cristo de la Alegría. Continuamos. Madre, mi dulce madre, tú eres la reina de mi corazón. Madre, madre admirable, con tu dulzura, tú me das fuerza. Gracias por tus caricias y por tu aroma que en cada rosa tú te nos das. Inmaculada Virgen María, tú eres mi guía, llenas mi vida con tu bondad. Madre, te necesito siempre a mi lado y de mi mano. Madre, Virgen Santísima, con tu pureza todo consuelas. Gracias por tus caricias y por tu aroma que en cada rosa tú te nos das. Inmaculada Virgen María, tú eres mi guía, llenas mi vida con tu bondad. Madre. Gracias, Olguita. Y pasamos, porque el tiempo siempre nos empieza a ganar un poquito, directamente a la luz del Evangelio. Padre. Muy buena tarde, tengan todos bienvenidos a este momento de servicio a la palabra de Dios. Hoy empezamos el libro del profeta Daniel en nuestra liturgia y la lectura está tomada de este libro del profeta Daniel en el capítulo 1, versículos del 1 al 6 y del 8 al 20. En el año 3 del rey Joaquín, rey de Judá, vino a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo que él se llevó al país de Senaar y los guardó en el tesoro de sus dioses. El rey mandó a Aspenaz,
jefe de sus oficiales, que seleccionara entre los israelitas de sangre real y de la nobleza algunos jóvenes sin defectos físicos, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes, y aptos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarle la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa. Deberían ser educados durante 3 años y después entrarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey, y le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Sin embargo, éste le dijo a Daniel: «Tengo miedo al rey, mi señor, porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida, y si llega a verlos más delgados que los demás, estará en peligro mi vida». Daniel le dijo entonces a Malasar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: «Por favor, haz la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Entonces podrás comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa del rey, y podrás tratarnos según el resultado». Aceptó él la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Al cabo de ello, los jóvenes judíos tenían mejor aspecto y estaban más robustos que todos los que comían de la mesa del rey. Desde entonces, Malasar les suprimió la ración de comida y de vino y les dio solo legumbres. A estos 4 jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. A Daniel, además, el don de interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos y entre todos no encontró a nadie como a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quedaron entonces al servicio del rey, y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que el rey les propuso, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, más como un dato, estamos desfasados en el tiempo de cuando se escribió este libro, que es cercano a la época de los Macabeos, cuya lectura acabamos de terminar. Pero independientemente de ese desfase en el tiempo que coloca este acontecimiento en tiempo de la cautividad de Babilonia, hay un dato muy importante, que es el llamado a ser fieles a la alianza, así como lo vimos en toda la lectura del libro de los Macabeos. Era como la prueba de la fidelidad al Dios de la alianza, al Dios que les había hecho ese gran don de ofrecerles su amistad y de haberlos elegido gratuitamente. En esta narración, pues estando en el cautiverio de Babilonia, ahorita así como que estuvo muy insistente en mi mente, no lo dije en las 2 misas de la mañana, las características que quería el rey, ahorita como que está en chino, les decía,
algunos jóvenes sin defectos físicos, de buena apariencia, o sea, guapos, sobrios, cultos e inteligentes y aptos para servir en la corte del rey. Pues está... O una cosa u otra, para que era mucha la exigencia. Sí, y hay jóvenes guapos, pero se les toca en la cabeza. Les decía yo en una sola de las misas que me acordé mucho de una fábula de Esopo, de una fábula de Esopo, que decía que una zorra se encontró una máscara, o sea, una máscara de teatro, sí, y entonces la miró por todos lados y la tocó y dijo, está vacía, y se dio media vuelta, está muy bonita, pero está vacía, no piensa, ¿sí? Podemos encontrar sobriedad, cultura, inteligencia. Son muchos requisitos para servir al rey. ¿Cuánto no más se requerirá para servir a Dios? Con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Olvídense. Y tenemos que ponernos guapos, aunque no estemos bien físicamente, tenemos que ponernos guapos en el trabajo que tenemos y compromiso que tenemos que hacer para poder hacer un trabajo tan sencillo como ser fieles a la alianza que Dios hizo con nosotros por medio de la sangre de su Hijo, para dar testimonio de esta alianza, no cediendo a la tentación que, pues ahorita muchas cosas las minimizamos. Por ejemplo, 3 cosas, les decía yo en la misa, caracterizarían a los judíos en el exilio, puesto que no tenían templo, no tenían culto, no tenían sacrificios, y al menos 3 cosas tenían que vivir para distinguirse de todos los demás pueblos, que era la circuncisión, el sábado y la pureza en los alimentos. Cuando aquí les proponen, pues están tan guapos ustedes, muchachos, son sobrios, son cultos, inteligentes, ahora los vamos a preparar durante 3 años para que puedan dar el siguiente paso, que es servir al rey Nabucodonosor. Y la propuesta, pues les decía yo en la mañana, imagínense, ¿qué tanto es comer, hombre? Total, por cuestiones de comida. Nosotros ya con la instrucción del Nuevo Testamento, dice San Pablo que el reino de Dios no es cuestión de comida, ¿sí? O de bebida, sino de justicia. O sea que las comidas no tienen tanta importancia como la justicia, ¿sí? Que es una cosa característica. Sin embargo, en un ambiente donde no se conocía a Dios, tenían que resplandecer ellos como un pueblo elegido, un pueblo con el que Dios, el único Dios verdadero, había hecho alianza con ellos. Y así, pues la propuesta está en no, permítenos no comer. Dios va a hacer su obra y nos va a poner mejores que los demás, que teniendo lo mismo que nosotros, les falta la motivación de la vida, que es la alianza con Dios. Hay otros tópicos que reflexioné en la mañana en la misa, pero a lo mejor esta es una muy buena propuesta para que los jóvenes, los que le van a dar fuerza a la vida de la iglesia, al anuncio del evangelio, pues sepan lo que Dios puede hacer si no pierden su característica como pueblo elegido, como pueblo de Dios, como gente que hemos sido rescatados por Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Tenemos que dar testimonio. Los viejos,
Pero las generaciones nuevas que nos están pisando los talones deben de tener más fuerza para poder caracterizar que no es lo mismo creer en Dios que no creer, seguir a Cristo que ser indiferente al llamado de Cristo que nos dice, ven y sígueme. Hasta mañana. Gracias, Padre, por darnos siempre tanta enseñanza en estas explicaciones de la palabra del Señor. Permanecer, pues, fieles a esa alianza con Dios para resplandecer como pueblo de Dios con nuestro testimonio. Gracias, Padre. Y vamos a pasar directamente con el cita, que nos va a compartir la segunda parte que ha quedado pendiente de su taller, Nuestra Fe. Muchas gracias. Pues buenas tardes, hermanos, y seguiremos con esta segunda parte del encuentro 2, que se llama Nuestra Fe, de nuestro taller Baja Pronto, la espiritualidad de camino al corazón. Tenemos como objetivo de este encuentro escuchar la invitación del Señor Jesús, que como a Zaqueo nos llama a cada uno a bajar pronto para encontrarse con nosotros. Es decidirnos de entrar de la afuera al adentro. Hay que recordar que leímos la lectura del Evangelio de Lucas 19, 1 al 10, y de ello iniciamos el taller, y también recordar que dejamos tarea en nuestra libreta con algunas preguntas, esperando que les haya ido bien. Bien, Zaqueo nos muestra un camino que todos podemos seguir, el camino de la fe. La fe no supone creer porque vemos con los ojos y entendemos con nuestra capacidad de comprender, sino es reconocer y experimentar a Jesucristo vivo. La fe es una experiencia que involucra a toda la persona y como tal incluyen las emociones y los sentimientos que van cambiando a medida que la fe va creciendo, pero que no son indicativos de la fe en sí misma. Vamos a ver las distintas etapas de la fe. Hay quienes dicen que no tienen fe. Otros dicen creer en Dios, pero se han alejado de la iglesia, pues dicen no creen en el Dios que la iglesia les presenta. Otros prefieren relacionarse con el Dios hecho a su medida, un Dios que no impone ritos o leyes. Otros piensan en Dios, pero no en Jesucristo mediador, y también creen en Buda, en Mahoma y muchas mediaciones divinas de otros credos, o los que se declaran abiertamente ateos. Pero muchos son los que creen en Dios, en Jesucristo, se declaran cristianos, católicos, y sin embargo son muy pocos los que encuentran en su fe el sentido de la vida. Como decía antes, la fe es una gracia que recibimos en el bautismo, que nos capacita a la vida en plenitud. Lo humano y espiritual están llamados a crecer juntos, a integrarse y unificarse en una sola realidad. La fe tiene un desarrollo con sus leyes y sus etapas que acompañan nuestro desarrollo evolutivo, y aunque reciben el mismo nombre, no siempre cabalgan juntos. Tenemos la fe de niño. Es la fe propia de la etapa de la niñez, en la que la persona humana experimenta su mayor desarrollo. Se extiende desde el nacimiento hasta los 10 o 11 años. La fe de niño está condicionada por su desarrollo evolutivo. El niño es dependiente de sus mayores, por tanto su fe va a depender de lo que les transmitan. En la educación del niño, los gestos son más importantes que las palabras. El niño es sensible y todo le llega por medio de la afectividad. Su pensamiento es simple, concreto, animista, da vida a lo que se imagina, que es la función simbólica. Es egocéntrico, todo gira alrededor de su pequeño mundo. Es confiado, absoluto. Las cosas son como él las experimenta. Poseen una enorme capacidad para escuchar y admirarse. Es curioso, necesita explorar y preguntar. No necesita muchas explicaciones, solo respuestas a las que les contestan buenamente. Necesitan de los adultos para que lo guíen, que lo cuiden y lo acompañen.
Necesitan del juego para crecer, para ir uniendo los dos mundos, el interior y el subjetivo, y el de afuera y objetivo. La fe del niño es una fe dependiente de los mayores. Lo que los padres vivan como cierto, así también la vivirá el niño. Podrá imaginarse a un Dios que lo ama si al mismo tiempo se siente amado por sus padres. Podrá entender que Dios es bueno y que lo perdona si vive con sus padres experiencias de bondad y perdón. Así como confía en sus padres, podrá confiar en el Dios que le presenten. En su mentalidad infantil, Dios puede actuar como otros personajes de su fantasía o como cualquier otro ser humano. Jesús es un gran amigo de los niños y nos pide a los adultos que los llevemos para Él, para que Él los abrace y bendiga. A medida que van creciendo y despertando su conciencia moral, el niño puede encontrar en la fe normas claras que le ayuden a ir comprendiendo lo que es bueno y lo que es malo, e ir descubriendo en Dios la fuente de la moralidad. Luego viene la fe infantil. Es la fe del adulto que se hace grande, pero sigue manteniendo una relación con Dios como si fuera un niño. Es una fe que sigue siendo dependiente, arraigada en lo que los otros dicen, muy sujeta a la autoridad, sujeta a las normas de lo que hay que hacer o cumplir. Conserva algo de ingenuo y mezcla la realidad con la fantasía. Los adultos que viven una fe infantil suelen ser supersticiosos, culposos o muy rígidos. Podemos escucharles decir que tal o cual cosa ocurrieron por voluntad de Dios. Pero las personas que murieron, o también que las personas que murieron son como angelitos que están en el cielo, que porque rezan o hacen novenas, todo estará bien. Es una fe inmadura que sigue rigiéndose por parámetros morales externos y no ha conseguido internalizar y hacer propias las reglas morales. Necesitan consultar todo y obtener permiso para actuar de tal o cual manera. Luego sigue la fe de adolescente. Recibe este nombre porque representa la transición de una fe recibida a una fe asumida en forma personal y consciente. Al adolescente ya no le sirve lo que antes se imaginaba acerca de Dios, ni las respuestas que le conformaban de niño. Comienza a creer de todo lo preestablecido, pero ya no lo conforma y necesita descubrir por sí mismo el porqué de la norma. No es de extrañarse que los adolescentes se declaren ateos y se alejen o rompan con todo lo que creían de niños o habían recibido de sus padres, porque ya no quieren seguir creyendo en el Dios que creían cuando eran niños. El adolescente cuestiona, interroga, busca, se revela y quiere encontrar por sí mismo las razones por qué creer y juzgarse en la vida. En su experiencia de fe también quieren ser autónomos, personal, genuino, para soltarse de la fe de sus padres. Es una fe que necesita comprender a Dios, quiere probarlo, ponerlo en duda, rebatirlo, negarlo, desafiar las normas que le dictan la religión y hacer lo que cree que es correcto. Dios existe si yo lo siento en mi interior. Cumplo con cual o tal norma si yo la siento o no. Muchas veces es una fe contagiosa, caracterizada por la vivencia del grupo y la comunidad de pares. Es una etapa de fe muy linda que necesita la presencia de personas que puedan acompañarla en el paso hacia la fe adulta sin manipularla, ridiculizarla o utilizarla. Luego viene la fe adulta. Es cuando la persona se ha preguntado acerca de lo que cree y se interesa en seguir creciendo. Busca, lee, participa, se sabe miembro activo de la iglesia y de su comunidad. Puede unirse a otros en una causa común. Cree profundamente en la acción de Dios. Ha experimentado un encuentro con Jesús y el efecto transformador de la gracia y la oración.
tiene una relación con cada una de las personas divinas. Se vive hijo del Padre, amigo de Jesús y del Espíritu Santo. Seguramente ha tenido una experiencia conmovedora con la Virgen María. Es su fe, hay un antes y un después. En las personas de la fe adulta, Dios deja de ser el papá que todo lo provee y decide para su vida. Ya no necesita a Dios para sentirse seguro ni para responder a todas sus interrogantes. La fe adulta descubre en su interior el criterio de la norma moral, la razón de lo que es bueno y lo que es malo. El adulto, en la fe, se preocupa por vivir de manera coherente su fe y su vida, por defender sus principios y sus verdades. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar para continuar con una tercera parte del encuentro 2 del taller Baja Pronto. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Elcita, siempre hablándonos de cosas importantes para seguir creciendo y madurando en este camino que es un camino de fe. Y vamos a pasar directamente a dar los saludos y agradecerle sus llamadas. Silvia. Sí, tenemos del doctor Gerardo González, saludos, bendiciones al Padre Romeo, al equipo de cabina, muy interesante el tema, hablando de Cristo Rey, y viva Cristo Rey. Y mil bendiciones por el don de la vida, Alfred Cepeda, que la Virgen Santísima y Dios nuestro Señor lo cuiden. Es el esposo de San Juanita y ahora cumple años, así que todo el equipo de Radio felicidades. Crisol, saludos y felicitaciones. Es tan joven como yo. Ay, ay, ay. Muy bien. Nuestra querida amiga Zenobia Lozano dice que el programa fue ilustrativo. Saludos y un fuerte abrazo para todo el equipo. Aquí lo recibimos, Zenobia, luego nos lo das. Tenemos un like de Mariana Ramos desde Primera, Texas. Saludos. Dale. Y también unos likes que agradecemos muchísimo de Cristina Cuellar, Ana Martínez, Aarón Gutiérrez, Zenobia Lozano, Pamela Argueta, que siempre nos motivas con tus llamadas por estarnos escuchando. Desde Gracias. California, Estados Unidos. Arturo Acevedo Bravo, Virginia Rosas y Jessy Acosta. Gracias, Jessy. Ahorita ya se me vino en latín, la fábula de Esopo se llama Vulpes ad personam tragicam. La zorra a la máscara de teatro, que era una máscara de alabastro y la hacía de magna voz, ¿sí? Entonces hablaban más fuerte los actores con esa máscara y dice pues que se la encontró y la vio que era muy bella, pero decepcionada la tocó y dijo cerebrum non habet, no tiene cerebro, y se fue y la dejó. Así es la belleza, sí, muchas veces, sí, muy engañosa, porque falta lo que le pedían a los jóvenes, que fueran inteligentes, sobrios y cultos, y aptos para todo. Entonces, la zorra a la máscara de teatro. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Les mandamos todos un abrazo. Y bueno, Hasta pues luego. que no olvidemos, Señor, tu palabra es vida, es camino que conduce a la paz. Muchas gracias, un abrazo. Gracias por estar Hasta con mañana. nosotros. Que todo el mundo sepa que un suspiro de María fue de fe, que un suspiro de María fue de espera. Que todo el mundo sepa, que todo el mundo sepa que en suspiros de María está mi vida, que en suspiros de María está su ejemplo, que ella me guía. Que todo el mundo sepa el Ave María, que todo el mundo sepa los suspiros de María, que todo el mundo sepa el Ave María, que todo el mundo sepa los suspiros de María, que todo el mundo sepa el Ave María, que todo el mundo sepa los suspiros de María. Radio Crisol de la Alegría.
Somos una radio que nace de la comunidad al servicio de todas las comunidades eclesiales que tienen como propósito la evangelización cristiana, la cultura del encuentro y la comunión. Estamos presentes a nivel local, regional, nacional e internacional y contamos con enlaces de radios en Latinoamérica y el Caribe. También emisoras culturales y Radio Vaticano. Somos un equipo formado por profesionales y amateurs de la comunicación, pero todos con la firme convicción que hemos de trabajar decididamente por los derechos fundamentales, así como por la democratización de los medios conforme a la cultura de la legalidad y el derecho. Radio Crisol de la Alegría nace en Monterrey, Nuevo León, México, para llegar a todo el mundo a través de las redes. Nuestra infraestructura sigue creciendo a gran velocidad en todo el país. Estamos desarrollando la comunicación de vanguardia. Nuestra producción es la gente y para la gente, y nuestros audios y podcasts son compartidos de manera permanente por inbox a nivel internacional. Escúchanos en www.radiocrisoldelalegría.com y descarga nuestra app. Radio Crisol de la Alegría. Te esperamos.